Aquel viernes por la noche no dormí. No por insomnio ni por trabajo, sino porque el ascensor se detuvo entre plantas y me quedé encerrado casi una hora. Suena absurdo, lo sé, pero fue allí, en ese cubículo metálico con olor a pintura vieja, donde empezó todo. Si no hubiera pasado eso, si el motor no hubiera fallado justo cuando yo regresaba del garaje, quizá nunca habría visto lo que vi. El destino tiene esa forma cruel de empujar las verdades a la cara cuando uno menos las espera. Eran casi las 10 cuando el técnico logró abrir la puerta a medias. Salí, molesto y sudado, subí las escaleras de 2 en 2, y al pasar frente al descansillo del piso de arriba, escuché voces. No eran gritos ni una conversación cualquiera, sino algo más íntimo, un tono que reconocí de inmediato. Ese tipo de voz que usas cuando hablas con alguien que te conoce demasiado bien. Me asomé apenas, y lo vi, un hombre apoyado contra la pared, riéndose bajito, y frente a él, Laura. Mi esposa. Vestida con la misma chaqueta beige que había comprado la semana anterior, con el pelo recogido, sosteniendo un cigarrillo que ni siquiera sabía que fumaba. No hicieron nada que pudiera considerarse una prueba, no se besaron, no se tocaron, pero había una cercanía en la forma en que se miraban, una especie de electricidad silenciosa que no necesita gestos. Y lo más extraño, ninguno de los dos parecía preocupado por estar allí. Era como si se hubieran encontrado en ese pasillo 1000 veces antes. Ella se reía con naturalidad, con ese tono suave que solía usar conmigo cuando aún éramos felices. No quise seguir mirando. Bajé las escaleras sin hacer ruido, entré en casa, me serví un vaso de vino y esperé. Cuando Laura volvió media hora después, fingí que dormía. Ella entró en la habitación, dejó el bolso, se quitó los pendientes y se metió en la cama sin decir palabra. Olía a perfume, pero no al suyo. No voy a mentirte, no fue ahí cuando supe que me engañaba. Fue ahí cuando empecé a ver lo que antes no quería ver. Todo lo demás vino después, como un dominó inevitable. Al día siguiente, actué como siempre. Desayunamos juntos, hablamos del mercado, de que debíamos cambiar el coche, de que sus padres querían venir a comer el domingo. Yo la miraba y pensaba en el hombre del pasillo. Intenté racionalizarlo. Podría ser un vecino, un amigo, alguien del trabajo. Pero había algo en su manera de reír que no me dejaba en paz. Cuando Laura se fue a comprar, bajé a preguntar al portero si había notado a alguien nuevo en el edificio. Me dijo que sí, que desde hacía 2 semanas vivía en el cuarto B un tal Álvaro, un chico de barba que trabajaba en una inmobiliaria. Era él, no había duda. El nombre se me quedó grabado como una espina. No soy un tipo celoso, nunca lo fui. Pero cuando el instinto te dice que algo está mal, no hay razonamiento que lo apague. Durante los días siguientes, observé sin intervenir. Laura salía cada tarde a correr o a tomar algo con las chicas, pero siempre volvía con ese brillo en los ojos que no era mío. No quise espiarla, ni revisar su móvil, aún conservaba algo de dignidad o quizás miedo. Porque cuando sospechas, siempre hay una parte de ti que prefiere no saber, por si acaso no puede soportarlo. Esa semana coincidió que teníamos una cena con mis compañeros de trabajo. Laura no quería ir. Dijo que estaba agotada, que le dolía la cabeza. Insistí un poco, no por la cena en sí, sino por ver su reacción. Al final accedió, se vistió con un vestido negro que hacía tiempo no usaba y me preguntó si estaba bien así. Perfecta, le dije, y lo estaba. Durante la cena, sin embargo, noté que estaba ausente. Sonreía mecánicamente, contestaba con monosílabos, revisaba el móvil cada pocos minutos. En un momento, se levantó para ir al baño y dejó el teléfono sobre la mesa. Una notificación apareció. Un mensaje, ¿ya vas a casa o todavía con él? Lo firmaba A. No toqué el móvil. No hizo falta. Sentí el mismo vértigo que cuando el ascensor se detuvo. Esa noche fue la primera vez que la miré con desconfianza real. Cuando llegamos a casa, fingí que todo estaba bien,
pero la idea de dormir junto a ella me revolvía el estómago. La escuchaba respirar, y me preguntaba cómo alguien podía mentir con tanta calma. Aún así, no dije nada. Me repetía que necesitaba pruebas, pero lo que necesitaba era valor. Al día siguiente, fui al cuarto B con una excusa. Toqué el timbre, nadie respondió. Pero noté que la cerradura era nueva, reluciente. Cuando bajé las escaleras, escuché su risa desde dentro, amortiguada por la puerta. No volví a tocar. No quise ser el idiota que se humilla buscando lo evidente. La relación, desde ese punto, se convirtió en una especie de teatro. Por fuera, todo seguía igual, desayunos, charlas triviales, planes que ya no tenían sentido. Por dentro, era un campo minado. Cada gesto, cada palabra, cada silencio pesaba. Ella hablaba de trabajo, de clientes, de proyectos, yo asentía, fingía interés, pero en realidad la estudiaba. Había una frialdad meticulosa en su forma de moverse, como si ensayara cada respuesta. Ya no se quedaba abrazada en la cama, ya no reía como antes. Y lo más doloroso, ya no me tocaba. Ni siquiera accidentalmente. Un martes por la tarde decidí salir antes del trabajo. Dije que tenía una reunión fuera, pero era mentira. Me quedé en el coche, frente al edificio, esperando. A las 6:30, la vi salir. Iba con el mismo abrigo beige, el pelo suelto, caminando deprisa. Subió al coche de alguien que la esperaba en la esquina. No vi su rostro, pero reconocí la silueta del tipo del pasillo. No lo seguí. No quise ser parte del cliché del marido espiando. Me quedé allí, inmóvil, con el motor encendido, mirando cómo se alejaban mientras el cielo se ponía del color del vino. Esa noche, Laura llegó más tarde de lo habitual. Dijo que había tenido una reunión larga. Le pregunté cómo había ido. Bien, respondió sin mirarme. Luego añadió que le apetecía darse una ducha y dormir temprano. Asentí. Cuando cerró la puerta del baño, me senté en la cama y lo entendí todo. No hacía falta una confesión, ni fotos, ni mensajes. Lo sabía. Y lo peor no era la traición en sí, sino la naturalidad con la que la llevaba. Esa frialdad, esa calma de quien ya no teme ser descubierto porque ya no le importa. Podría decirte que la odié en ese momento, pero no sería verdad. Lo que sentí fue otra cosa, una mezcla de incredulidad y tristeza profunda. Como si alguien me hubiera arrancado el sentido de todo lo que había hecho en los últimos años. Porque cuando amas, construyes una identidad alrededor del otro, y cuando esa persona te traiciona, no solo destruye la relación, destruye una parte de ti. No la confronté esa noche. No tenía sentido hacerlo sin saber hasta dónde llegaba la mentira. Me limité a observarla mientras dormía. Tenía el rostro sereno, los labios entreabiertos, una leve arruga en la frente. Me pregunté si pensaba en él mientras estaba conmigo, si alguna vez comparó nuestras manos, nuestras voces. La odié un segundo por eso, y al siguiente la volví a querer, lo cual fue todavía más humillante. Esa fue la primera noche del derrumbe. No hubo gritos ni lágrimas. Solo silencio. Pero era el tipo de silencio que precede a algo grande, algo que lo cambia todo. Y yo, sin saberlo, estaba a punto de convertirme en otra persona. No por decisión, sino porque la traición, cuando llega de quien amas, te obliga a reinventarte o morir por dentro. No planeé descubrirla. Fue una coincidencia, una de esas situaciones que se construyen solas, donde el azar se convierte en juez y testigo al mismo tiempo. Había pasado una semana desde aquella tarde en la que la vi subir al coche de ese hombre. Durante esos días fingí con la precisión de un actor. Iba al trabajo, volvía a casa, hacía preguntas sin intención real de escuchar las respuestas y me comportaba como si nada ocurriera. Pero dentro de mí todo estaba cambiando. Dormía poco, comía por inercia y revisaba mentalmente cada conversación, cada gesto que habíamos tenido en los últimos meses.
Empecé a recordar cosas que antes no significaban nada y ahora parecían evidencias. Sus ausencias, sus risas sin contexto, los mensajes que respondía con una sonrisa breve. Era como ver una película que ya conoces, pero en la que finalmente entiendes lo que estaba pasando todo el tiempo. Aquel viernes, Laura me dijo que iba a cenar con su grupo del trabajo para celebrar que habían cerrado un proyecto importante. Me abrazó antes de irse, con ese tipo de abrazo que se da sin contacto real, y salió del piso sin mirarme. Yo fingí estar ocupado con el portátil, pero en cuanto la puerta se cerró, sentí esa mezcla de ansiedad y decisión que solo aparece cuando algo dentro de ti dice basta. No tenía un plan, solo sabía que no podía seguir sin saber. No soportaba la incertidumbre y necesitaba comprobar con mis propios ojos si todo lo que sospechaba era cierto o si simplemente me estaba volviendo loco. Cogí las llaves del coche y salí 10 minutos después, lo suficiente para no coincidir con ella en la calle. Apenas conduje sin rumbo. No sabía a dónde iba ni qué estaba buscando. Pasé por el centro, luego por la avenida del puerto, y finalmente por el barrio donde estaba la oficina de su agencia. No había tráfico, el aire era húmedo y las calles estaban medio vacías. Aparqué cerca de un restaurante pequeño donde ella solía decir que comía con los compañeros. Miré el reloj. Eran las 9:30. Si de verdad estaba en una cena de empresa, debería estar allí o cerca. Esperé unos minutos dentro del coche, observando la puerta del restaurante. Gente entraba y salía, parejas, grupos, familias, pero no ella. A las 10 menos cuarto recibí un mensaje suyo: voy a tardar un poco, no me esperes despierto. Te amo. Lo leí varias veces. Esa frase, que antes me habría calmado, me produjo un vacío absoluto. La última vez que la había escrito fue meses atrás. Bajé del coche y caminé por la calle, despacio, sin saber exactamente qué esperaba encontrar. A una manzana de distancia, frente a un hotel pequeño de fachada gris, vi su abrigo beige. No me moví. Se detuvo junto a la puerta, revisó el móvil y esperó unos segundos. Luego apareció él, el del pasillo, el del coche, y la besó como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. No hubo vacilación ni culpa en el gesto. Ella levantó la cara y le sonrió, y él le puso la mano en la cintura mientras entraban al hotel. Me quedé allí, a unos 20 metros, viendo cómo desaparecían tras la puerta giratoria. No sentí rabia en ese instante, ni siquiera sorpresa. Fue más bien una claridad helada, una especie de certeza que no necesita explicación. No tuve necesidad de comprobar la habitación ni seguirlos. Ya lo había visto todo. Volví al coche, encendí un cigarrillo aunque hacía años que no fumaba, y me quedé mirando la entrada del hotel sin moverme. Durante casi una hora no pensé en nada, solo miraba el reflejo de las luces sobre el parabrisas. Luego empecé a recordar detalles inútiles, su perfume, su voz, las veces que me había dicho que me amaba, las tardes en las que juró que yo era lo mejor que le había pasado. Me sentí ridículo. Ridículo por haber creído, por no haber querido ver. No lloré. No grité. Solo me quedé quieto, con la sensación de estar mirando mi vida desde fuera. A medianoche los vi salir. Ella llevaba el pelo suelto, se reía. Él le tocó la mano antes de despedirse. Ella miró a ambos lados, esperó unos segundos y caminó hacia la parada de taxis. La seguí con la mirada hasta que subió a uno y se alejó. Esperé un poco más antes de arrancar y volví a casa. Aparqué, subí las escaleras y entré. La cama estaba hecha, la cocina en orden, como si nada hubiera pasado. Abrí el grifo y me lavé la cara con agua fría. Me miré al espejo y no me reconocí. Había algo en la mirada, una dureza nueva que no estaba allí antes. Esa noche no dormí. Cuando llegó a casa, cerca de las 2, fingí estar dormido. Escuché cómo dejaba las llaves, cómo se descalzaba y cómo caminaba despacio hasta el baño. Luego el sonido de la ducha.
El agua corriendo mientras yo me preguntaba si pensaba en él. Cuando salió, se acercó a la cama y se metió bajo las sábanas. Se quedó quieta unos segundos, luego puso la mano sobre mi hombro. No me moví. Al rato se giró hacia el otro lado y se durmió. O al menos fingió hacerlo. Me quedé mirando la oscuridad hasta el amanecer. Al día siguiente, actué con la misma frialdad que ella. Preparé el desayuno, le pregunté cómo había ido la cena, y respondió con una naturalidad que me habría engañado si no hubiera estado allí. Bien, mucho ruido, pero estuvo divertido, dijo mientras untaba mermelada en una tostada. Asentí, fingiendo creerle, y bebí el café en silencio. Durante todo el día pensé en qué hacer. No quería una escena, no quería humillarme ni hacer un espectáculo. Quería entender por qué. Esa era la palabra que me martillaba la cabeza, ¿por qué? ¿Qué faltaba, que había hecho mal, cuando había empezado a desmoronarse lo que para mí era estable? Esa tarde no fui al trabajo. Dije que estaba enfermo y me quedé en casa. Revisé los cajones, el escritorio, el ordenador, pero no encontré nada. Laura era cuidadosa. No dejaba rastros, no cometía errores. Todo lo hacía con esa precisión que solo tienen las personas que ya no sienten culpa. A media tarde sonó su teléfono en la mesa del salón. No lo toqué, pero cuando la pantalla se encendió vi una notificación: nos vemos mañana a la misma hora. Te dejo la llave en recepción. Era suficiente. No necesitaba más. Por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a calma. No porque lo aceptara, sino porque al fin tenía la verdad entera. La mentira ya no flotaba, tenía forma, nombre y dirección. Y eso me devolvió una especie de control. Cuando llegó a casa por la noche, la miré diferente. Ella me habló de su día, de los planes del fin de semana, de que deberíamos visitar a mis padres. Yo la escuché sin interrumpirla, con una atención que ella confundió con cariño, pero que en realidad era un estudio detallado del enemigo. Cenamos, vimos la televisión y nos fuimos a la cama. Ella se durmió rápido. Yo no. Pensé en lo que había visto, en lo que significaba. Me di cuenta de que mi reacción no era solo tristeza, sino algo más complejo. No era solo que me hubiera engañado, era que lo había hecho sin necesidad, sin remordimiento, como si lo nuestro ya no tuviera valor alguno. Esa indiferencia era lo que más dolía. Al amanecer, tomé una decisión. No iba a dejar que ella siguiera controlando el relato. No iba a ser el marido ingenuo que se entera al final. Tenía que verla mentir una vez más, mirarme a los ojos mientras lo hacía, y después, dejarla sin palabras. Quería que entendiera que lo sabía todo y que no tenía ya ningún poder sobre mí. No planeaba gritar ni destruir nada. Solo mostrarle lo que había hecho y observar su reacción. Ese fue el inicio real de todo, el punto donde la rabia empezó a convertirse en propósito. Ya no era solo una víctima. Me quedaba esperar el momento justo para confrontarla, y cuando llegara, no habría vuelta atrás. Lo que no sabía entonces era que en ese proceso iba a descubrir más de mí mismo que de ella. Pero en ese instante, mientras el sol entraba por la ventana y ella dormía con el rostro tranquilo, solo pensaba en una cosa, que el amor, una vez roto, nunca vuelve a tener el mismo sonido cuando se pronuncia su nombre. No esperé demasiado. 2 días después de verla entrar en aquel hotel, decidí que el momento había llegado. Era martes, ella había dicho que volvería tarde porque tenía una reunión de cierre con un cliente, la misma excusa de siempre. Yo salí del trabajo antes, pasé por el supermercado, compré vino, carne y preparé una cena completa. Puse música suave, bajé la intensidad de las luces y fingí entusiasmo. No porque quisiera recuperar nada, sino porque quería que la escena quedara grabada en su memoria. Quería que entendiera que su mentira ya no tenía un lugar donde esconderse. A las 9:15 escuché el sonido de la puerta. Entró con la misma sonrisa automática de siempre,
colgó el bolso, dejó las llaves en el mismo sitio y me saludó con un beso rápido. «Qué bien huele, que preparaste», dijo mientras se quitaba la chaqueta. La miré durante unos segundos, sosteniendo la copa de vino, y respondí con calma: «He preparado una cena para los dos. Tenía ganas de hablar contigo sin prisas». Ella pareció sorprenderse un poco, pero no sospechó nada. Durante los primeros minutos todo transcurrió con normalidad. Hablamos del trabajo, del clima, de temas irrelevantes. Yo la observaba con una precisión quirúrgica. Cada vez que apartaba la mirada, cada pausa, cada palabra elegida con cuidado. Después de unos 20 minutos, cuando sirvió el vino en su copa, le dije sin rodeos: «Sé lo del hotel». No grité. No temblé. Lo dije con una frialdad que ni yo conocía. Ella se quedó inmóvil, con la botella en la mano, y durante unos segundos no pronunció una sola palabra. Luego intentó sonreír, fingiendo sorpresa. «¿Qué hotel?», preguntó con una voz casi temblorosa. La miré fijamente. «No sigas. Te vi entrar el viernes, te vi salir. No necesito detalles». La botella golpeó ligeramente el borde de la mesa y el vino derramó unas gotas sobre el mantel. Ella la dejó a un lado y se sentó despacio, sin apartar la vista de mí. No intentó negarlo mucho tiempo. Bajó la mirada, respiró hondo y dijo con voz baja: «No quería que lo supieras así». Esa frase me encendió por dentro. Golpeé la mesa con la palma y me incliné hacia ella. «Así como, viéndote entrar con él en un hotel, ¿hay alguna forma mejor de enterarme de que me estás engañando?». Ella no respondió. Mantuvo la mirada en el plato vacío y se frotó las manos nerviosamente. No fue planeado, pasó, y me confundí. Reí sin humor. «¿Te confundiste? ¿Cuántas veces? 2, 3, 10. Ella intentó hablar, pero la interrumpí. «Llevas meses mintiendo, Laura. Mintiéndome cada día mientras te miro a los ojos». Levantó la cabeza entonces, y por primera vez la vi llorar. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran de miedo. Miedo de haber sido descubierta, no de haberme perdido. Durante unos segundos no supe si levantarme o seguir sentado. Sentía una presión en el pecho, una mezcla de rabia y decepción que me costaba controlar. «¿Quién es?», le pregunté. Tardó unos segundos en responder. «Álvaro», dijo finalmente, en un susurro. «Trabaja conmigo». Asentí lentamente. «Ya lo sé. Lo vi contigo en el pasillo hace semanas». Se llevó las manos al rostro, como si esconderse pudiera borrar lo dicho. «No lo planifiqué, empezó por una tontería, una conversación, una comida, y», dijo entre sollozos. «¿Y terminaste en su cama?», la interrumpí. «No sigas. No quiero escuchar el resto. Quiero saber por qué». Ella me miró y negó con la cabeza. «No sé. No fue porque no te quisiera». Golpeé el borde de la mesa con fuerza. «No me vengas con eso. No hay forma de traicionar a alguien que quieres». El tono de mi voz subió sin querer. Ella se levantó y me pidió que no gritara. «Los vecinos», murmuró. «Los vecinos», respondí. «Te preocupan los vecinos, pero no te preocupó acostarte con otro». El ambiente se volvió espeso. Ella intentó acercarse, pero la aparté con un gesto. Caminé hacia la ventana, abrí las cortinas y respiré hondo. No podía creer que la persona con la que había compartido mi vida se encontrara ahora frente a mí sin una sola explicación convincente. Detrás de mí escuché su voz, temblorosa pero aún intentando mantener control. «Te juro que no quise hacerte daño. Fue algo que se me escapó de las manos». Me giré lentamente. «Todo lo que hiciste fue una decisión. Nadie te obligó a mentir cada día, a dormir conmigo después de estar con él, a volver a casa y fingir amor. Eso no se escapa de las manos, Laura, se elige». Ella empezó a llorar de nuevo, pero yo ya no sentía compasión.
¿Por qué no lo dejaste antes?, pregunté. Si ya no me querías, ¿por qué no fuiste sincera? Ella me miró y dijo algo que no olvidaré, porque te conozco. No habrías podido soportarlo. Esa respuesta me dejó sin aire. No porque tuviera razón, sino porque era la prueba de que me había subestimado tanto como me había traicionado. La discusión duró más de una hora. En algún momento, los dos perdimos el control. Yo levanté la voz, ella intentó justificarse, y el tono se volvió cada vez más violento. Fue una relación vacía, gritó. No significa nada. Vacía, respondí. ¿Vacía y seguías viéndolo? Ella me devolvió una mirada que todavía hoy recuerdo con claridad. No entiendes, contigo todo era correcto, seguro, pero con él sentí algo diferente. Esa frase me atravesó por completo. No la golpeé, pero no lo niego, por un instante lo pensé. No por el dolor físico, sino por la necesidad irracional de romper algo, de que ella sintiera aunque fuera una mínima parte del daño que me había hecho. Pero no lo hice. Me limité a golpear la pared con el puño y a gritarle que saliera de la habitación. Ella se echó a llorar, se disculpó 1000 veces, repitió que me amaba, que había cometido un error, que todo podía arreglarse. Me reí en su cara. No hay arreglo posible. No después de esto. Cuando por fin se hizo el silencio, me senté de nuevo en la mesa. Ella se había encerrado en el baño. Podía escuchar cómo sollozaba. Yo me quedé mirando la botella de vino medio vacía. Sentí un cansancio brutal, una especie de vacío que no tenía forma de llenar. Me di cuenta de que lo peor no era la traición, sino el desgaste de todo el proceso. El tener que verla mentir, el tener que actuar, el fingir que aún había algo. Era como si cada minuto de los últimos meses hubiera sido una burla que solo yo no entendía. Después de un rato, ella salió del baño. Tenía los ojos hinchados y la voz quebrada. No quiero perderte, dijo. Ya lo hiciste, respondí sin levantar la voz. Se acercó y me abrazó por la espalda, pero no le devolví el gesto. Por favor, insistió. Puedo dejarlo, puedo hablar con él, puedo arreglar esto. Me giré y la empujé suavemente. No se trata de él, Laura. Se trata de ti. De lo que elegiste hacer cuando nadie te miraba. Caminé hacia la puerta del dormitorio y añadí, no quiero verte esta noche. Duerme donde quieras, pero no aquí. Ella se quedó de pie, inmóvil, mientras yo entraba al cuarto y cerraba la puerta. Esa noche no dormí ni un minuto. Escuché cada movimiento, cada paso que daba en el pasillo, cada suspiro. Pensé en todo lo que había construido con ella, en cada momento que ahora quedaba contaminado. No podía entender cómo había pasado de confiar ciegamente a no reconocerla. Y lo peor fue darme cuenta de que todavía la quería. Que, incluso después de todo, seguía sintiendo algo. Eso era lo que más me humillaba. Al amanecer, escuché cómo salía de casa. No dejó nota ni mensaje. Me levanté, abrí las ventanas y dejé que el silencio llenara el espacio. No sentí alivio, pero sí una calma distinta, como si al fin hubiera pasado lo peor. Sabía que vendría la parte más difícil, decidir qué hacer con todo eso. Pero al menos ya no había mentiras. Solo la verdad, desnuda, dura, irreparable. Y con eso, por más doloroso que fuera, podía empezar algo que se pareciera a la libertad. Los primeros días después de la confrontación fueron un terreno extraño. Laura se fue a casa de su hermana, y aunque me escribió varios mensajes pidiendo hablar, no respondí. No quería escuchar disculpas ni promesas vacías. Necesitaba tiempo, pero también necesitaba recuperar el control. En ese silencio empecé a entender que la rabia no era suficiente. No bastaba con sufrir, ni con encerrarme en casa esperando que el dolor se diluyera. Tenía que hacer algo que equilibrara las cosas. No hablo de impulsos violentos ni de escándalos. Hablo de dejar claro que no podía irse sin pagar un precio por lo que había hecho.
No se trataba de orgullo herido, sino de dignidad. Ella me había quitado la confianza, el respeto, la estabilidad emocional, y no iba a permitir que además se quedara con la última palabra. Durante 3 días observé su rutina a distancia. Sabía dónde trabajaba, a qué hora entraba y salía, cómo se movía. No lo hacía por obsesión, sino para entender su nuevo comportamiento. Seguía viendo a Álvaro, aunque más discretamente. Salían del trabajo por separado, pero terminaban juntos en una cafetería a 2 calles de la agencia. Yo los vi el segundo día, y eso me confirmó que no había arrepentimiento real. No le bastó con destrozar lo nuestro, sino que además se dio el lujo de continuar su relación sin culpa. Eso cambió mi forma de pensar. Hasta entonces, una parte de mí había considerado la posibilidad de perdonarla, de intentar entender. Pero verla reír con él, tranquila, como si nada hubiera pasado, borró cualquier duda. Esa misma noche tomé una decisión. No iba a destruirla con violencia ni con gritos. Lo haría con precisión, con el mismo cuidado con el que ella había planificado sus mentiras. El primer paso fue revisar nuestras cuentas. Teníamos una cuenta conjunta, varios ahorros y un coche a su nombre, pero pagado casi íntegramente por mí. También había regalos, objetos caros, cosas que yo había comprado pensando que eran para los dos. Revisé cada gasto de los últimos meses, encontré compras que no recordaba y confirmé lo que ya sospechaba: cenas, escapadas, hoteles, todo cargado a la tarjeta común. Lo primero que hice fue bloquearla y transferir el saldo restante a mi cuenta personal. No era un acto de despecho, era una cuestión de justicia. Si iba a financiar su vida doble, al menos que no lo hiciera con mi dinero. Luego me dediqué a algo más concreto. Sabía que Álvaro trabajaba en el mismo departamento que ella, y que la empresa tenía una política estricta sobre relaciones personales entre empleados, especialmente si afectaban al rendimiento o al ambiente laboral. Lo comprobé fácilmente, la información estaba en la web corporativa. No necesitaba inventar nada, solo presentar lo evidente. Escribí un correo anónimo al Departamento de Recursos Humanos, adjuntando capturas que demostraban su relación. No eran fotos personales, solo imágenes que los mostraban saliendo juntos del trabajo en horarios laborales. Firmé con un nombre falso y lo envié. No lo hice por celos. Lo hice porque ella había cruzado una línea y merecía enfrentar las consecuencias en el único terreno donde aún se sentía segura, su trabajo. El efecto fue inmediato. 2 días después, Laura me llamó desde un número desconocido. No contesté la primera vez, pero insistió. Finalmente respondí. Su voz sonaba alterada. ¿Fuiste tú?, me preguntó directamente. Fingí no entender. ¿Yo qué?, respondí con calma. Alguien envió fotos a mi empresa, a Recursos Humanos, diciendo que tengo una relación con un compañero. Han suspendido a Álvaro y me están investigando. Me limité a decir: no sé de qué hablas. Ella respiró hondo. Por favor, no me tomes por tonta. Solo tú podías hacerlo. Guardé silencio unos segundos y respondí: lo único que hice fue mirarte a los ojos mientras me mentías. Todo lo demás lo hiciste tú sola. Colgó sin decir adiós. Esa noche dormí por primera vez en semanas. No porque me sintiera vengado, sino porque por fin había roto el equilibrio falso en el que ella vivía. Durante los días siguientes, me enteré por amigos en común de que Álvaro había sido despedido. A Laura la trasladaron temporalmente a otra oficina mientras resolvían la investigación. Perdió parte de su salario y su reputación. No me enorgullecía saberlo, pero tampoco me arrepentía. En cierto modo, era una respuesta proporcional. Ella había jugado con todo lo que yo era, ahora le tocaba a ella sentir lo que es perderlo todo en silencio. No todo se trató de su trabajo. También decidí recuperar mi espacio personal. Saqué sus cosas del piso y las guardé en cajas, sin destruir nada, pero sin dejar rastro de ella en la casa. Cada objeto tenía peso,
Cada prenda me recordaba algo que ya no existía. Lo hice con calma, sin rabia, solo con determinación. Cuando terminé, el lugar se veía más vacío, pero también más limpio. Dejé las cajas en casa de su hermana con una nota corta: esto te pertenece. Lo nuestro no. No añadí nada más. No necesitaba explicaciones. El fin de semana siguiente, ella apareció en la puerta. No llamó antes, simplemente tocó el timbre y esperó. Abrí, la miré en silencio. Tenía el rostro cansado, ojeras, el gesto de alguien que ya no controla la situación. «¿Podemos hablar?», dijo. Le respondí que sí, pero que no entrara. Nos quedamos en el pasillo. «Me destruiste el trabajo, Javier», dijo. «No, tú te lo destruiste sola», contesté. «Sabías que eso podía pasar, y aún así lo hiciste». Intentó justificarse. «No era tan simple, no lo entiendes». Me reí con amargura. «Claro que lo entiendo. Entiendo perfectamente lo que es mentir con calma, fingir cada día, esconder el móvil, inventar reuniones. Lo entiendo mejor de lo que crees». Ella bajó la cabeza. «No era mi intención hacerte daño». «No lo dudo», respondí. «Solo querías lo que te convenía». Hubo un silencio largo. Se apoyó en la pared y dijo algo que me sorprendió: «No me arrepiento de haberlo sentido, pero sí de cómo lo manejé». Asentí despacio. «Entonces somos dos los que entendemos demasiado tarde». Intentó acercarse, tocarme el brazo. Me aparté. «No vuelvas aquí», le dije. «No más llamadas, no más mensajes. No te debo nada y tú no tienes ya nada que recuperar». La vi tragar saliva y contener las lágrimas. «¿Estás disfrutando viéndome así?», preguntó. «No», respondí. «Pero no puedo fingir compasión por alguien que destruyó mi vida con tanta naturalidad». Se quedó quieta unos segundos, luego bajó las escaleras sin mirar atrás. Después de eso, desapareció durante un tiempo. No supe de ella ni de su trabajo, y preferí no preguntar. Por dentro, la venganza me había dado una sensación de cierre, pero también un cansancio enorme. No era satisfacción lo que sentía, sino una especie de vacío estable. Había recuperado el control, sí, pero el precio era alto. Cuando alguien te traiciona, no solo pierdes a esa persona, también pierdes la versión de ti que existía antes de saberlo. Aún así, no me arrepentí. Cada paso que di fue una respuesta a su traición, no un impulso ciego. Sabía que ella recordaría esa lección durante mucho tiempo. Una semana después recibí un mensaje suyo. Decía: «No sé si merezco perdón, pero necesitaba decirte que tienes razón. Lo arruiné todo. Espero que algún día puedas pensar en mí sin odio». No respondí. Guardé el mensaje, lo leí varias veces y finalmente lo borré. No sentía odio, solo indiferencia. Ella había sido parte importante de mi vida, pero ahora era solo una historia cerrada. La venganza había cumplido su función, devolverme el equilibrio que me quitó. Esa noche salí a caminar por el barrio, sin destino. Por primera vez, no me sentí observado ni traicionado. No había paz total, pero sí una claridad nueva. Entendí que la verdadera venganza no fue el correo, ni las cajas, ni la frialdad con la que la traté. La verdadera venganza fue seguir en pie, mirarla sin necesidad de odiarla y saber que, aunque me rompió, no me destruyó. Y que, en el fondo, ya no quedaba nada de lo que ella pudiera quitarme. Pasaron varias semanas antes de volver a verla. Durante ese tiempo logré organizar parte de mi vida sin ella, o al menos simular que lo hacía. Volví a trabajar con regularidad, salía con compañeros, mantenía la rutina que antes compartíamos, pero todo se sentía mecánico. No era tristeza lo que me quedaba, era una especie de hueco que no sabía cómo llenar. Había hecho lo que debía hacer, había puesto las cosas en su lugar, pero no me sentía liberado del todo. Era como si todavía quedara algo pendiente, una conversación final,
no para reconciliar nada, sino para dejar claro que ya no existía ningún lazo entre nosotros. Esa oportunidad llegó una tarde cualquiera, cuando me llamó desde un número nuevo. No dudé en contestar, y sin saludar me dijo, necesito verte una última vez, no te voy a molestar después. Le respondí que eligiera el lugar. Me propuso el mismo café donde solíamos ir los domingos. Acepté. Llegué antes de la hora. Era un local pequeño, con ventanales que daban a la calle, mesas de madera y un olor constante a café tostado. Elegí una mesa al fondo. Cuando la vi entrar, me costó reconocerla. Había bajado de peso, el rostro se le veía tenso, y vestía con una sobriedad que antes no tenía. Caminó hacia mí sin mirar alrededor y se sentó sin esperar invitación. Gracias por venir, dijo. Asentí. No lo hago por ti, lo hago por cerrar lo que queda. Ella sostuvo mi mirada un momento y luego bajó los ojos hacia la taza vacía. No sé por dónde empezar, dijo. Por el principio, respondí. Durante los primeros minutos habló con calma, aunque su voz temblaba. Me contó que había perdido el trabajo definitivamente. La empresa había decidido no renovarle el contrato tras la investigación. Álvaro se había mudado a otra ciudad y había cortado todo contacto. Me dijo que no lo culpaba, que entendía que no quería cargar con el escándalo. Yo la escuché sin interrumpir. No me interesaban los detalles, pero quería ver cómo los contaba, si había aprendido algo o seguía justificando todo. No te imaginas cómo me arrepiento de todo lo que pasó, dijo. Si me lo imagino, respondí. Pero el arrepentimiento no cambia los hechos. Guardó silencio unos segundos. Sé que me odias, añadió. No te odio, le dije. El odio requiere que todavía me importes. Esa frase pareció golpearla más que cualquier reproche. Lo sé, murmuró. Y es lo que más duele. Que ya no me quede ni tu enfado. Me apoyé sobre la mesa, sin apartar la vista de ella. No me busques compasión. Hiciste lo que quisiste, sabiendo lo que costaría. Ahora vives con las consecuencias. Ella asintió lentamente. Solo quería explicarte algo que no pude decirte aquella noche. Me encogí de hombros. Adelante. Respiró hondo antes de hablar. No fue por falta de amor, dijo. Fue porque me perdí. Sentía que todo era predecible, que ya no me pasaba nada nuevo. No fue culpa tuya, fue mía. Me reí sin ironía. Eso ya me lo dijiste. Pero dime, ¿valió la pena arriesgar todo por sentirte viva un rato? No respondió. Bajó la mirada y jugueteó con la servilleta. No, no valió la pena. Lo peor es que cuando me di cuenta de lo que había hecho, ya era tarde. La observé en silencio. No sabía si creerle. No porque mintiera, sino porque tal vez ni ella sabía distinguir entre lo que sentía y lo que necesitaba creer. Pasó un largo momento sin que ninguno hablara. Ella fue la primera en romper el silencio. He pensado mucho en nosotros, en lo que fuimos, en cómo terminamos así. Nunca imaginé que llegaríamos a este punto. La interrumpí. Nadie lo imagina. Nadie se casa pensando que va a destruirlo todo por su cuenta. Pero ocurre. ¿Y tú? Preguntó. ¿Cómo estás de verdad? Esa pregunta me tomó por sorpresa. No porque me importara su interés, sino porque nadie me la había hecho desde que todo empezó. Estoy aprendiendo a estar solo, respondí. No es agradable, pero es honesto. Ella asintió, como si comprendiera la diferencia. Quería pedirte perdón de verdad, dijo. No por aliviarme, sino porque no puedo quedarme con lo que hice sin reconocerlo. La miré un momento antes de contestar. No necesitas mi perdón para seguir adelante. Pero tampoco lo vas a tener. Frunció el ceño. ¿Tan imposible es? No es imposible, dije. Simplemente no tiene sentido. Perdonarte implicaría que todavía me duele,
y ya no me duele. Lo único que queda es la constatación de lo que hiciste. No hay rencor, pero tampoco hay vuelta atrás. Su expresión cambió, como si entendiera que ese era el verdadero final. Pidió un café, pero no lo bebió. Lo miraba sin tocarlo, mientras yo observaba cómo el vapor se disipaba. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó. Seguir viviendo, respondí. Nada más complicado que eso. Sonrió con tristeza. Eres más fuerte de lo que pensaba. Negué con la cabeza. No se trata de fuerza, se trata de no tener otra opción. Ella apartó la taza y me miró de nuevo. ¿Alguna vez me vas a recordar sin rabia? Pensé un momento antes de contestar. Te voy a recordar con exactitud. Con todos los detalles. No con odio ni con cariño, sino con la claridad que solo dejan las decepciones. Esa respuesta pareció calmarla. Asintió, se levantó despacio y dijo, entonces supongo que eso es todo. Eso es todo, confirmé. Pagó su café y se fue sin mirar atrás. La observé salir por la puerta y perderse entre la gente. No sentí alivio ni tristeza, solo una certeza fría de que el ciclo estaba cerrado. Terminé mi café, salí del local y caminé sin rumbo fijo. Por primera vez en meses no tenía nada pendiente. Ni explicaciones, ni cuentas, ni emociones reprimidas. Lo que había empezado como una vida compartida terminaba reducido a dos personas que se habían dicho todo lo que quedaba por decir. Esa noche, al llegar a casa, encontré una carta en el buzón. Era su letra. No la abrí inmediatamente. Me preparé una copa, me senté en el sofá y la abrí con calma. Era breve. Decía, no espero que me perdones. Solo quiero que sepas que a pesar de todo, los años contigo fueron lo más real que viví. Ojalá hubiera entendido su valor antes de perderlos. La leí 2 veces, luego la rompí y la tiré a la basura. No porque me molestara, sino porque no quería quedarme con nada que me anclara al pasado. Esa fue la verdadera despedida. Esa misma noche borré sus mensajes, sus fotos, y eliminé su contacto del teléfono. No lo hice con rabia, lo hice como parte de un proceso lógico. No quería recuerdos selectivos ni recaídas sentimentales. Quería vaciar cada rincón donde ella aún ocupaba espacio. Cuando terminé, apagué el móvil y me quedé en silencio. No había lágrimas ni alivio, solo una sensación nueva, la de estar completamente solo pero finalmente libre de todo lo que me había detenido durante tanto tiempo. Al día siguiente volví al trabajo como si nada hubiera pasado. Mis compañeros me trataron igual, nadie mencionó el tema y agradecí el anonimato. Esa rutina normal, que antes me resultaba insoportable, ahora era la única estructura que tenía. Por la tarde, mientras caminaba hacia el coche, recibí un mensaje desconocido con un simple gracias por venir. No respondí. No era necesario. Ella había dicho que no me molestaría más y confiaba en que, por una vez, cumpliría su palabra. Esa fue la última vez que supe de Laura. No hubo más llamadas, ni encuentros, ni cartas. Con el tiempo dejé de pensar en ella todos los días, luego una vez por semana y finalmente casi nunca. Cuando alguien me preguntaba si estaba casado, respondía sin dudar, lo estuve. No necesitaba explicar nada más. Había pasado por el proceso completo, amor, traición, rabia, venganza y cierre. Lo único que quedaba era seguir adelante con una lucidez que antes no tenía. Y aunque no era una historia que contara con orgullo, era mía, y con eso bastaba. Han pasado 8 meses desde aquella última conversación en el café. La vida siguió, aunque de una manera distinta. No hubo redención ni giros milagrosos. Simplemente aprendí a vivir sin la rutina de pensar en ella. Las mañanas volvieron a ser mías, el silencio en casa dejó de pesar, y el trabajo se convirtió en el único espacio donde todo tenía sentido. A veces me sorprende lo rápido que se normaliza lo que parecía insoportable.
No porque el dolor desaparezca, sino porque el cuerpo y la mente se adaptan, incluso a la decepción. Al principio me costaba volver a confiar en la gente, no solo en las mujeres, también en los amigos, en los compañeros. Tenía la sensación de que todos ocultaban algo, de que la sinceridad era un lujo que nadie podía permitirse. Con el tiempo, esa desconfianza se transformó en una especie de observación constante. Ya no me precipito a creer, pero tampoco cierro la puerta del todo. Simplemente evalúo, escucho y decido en silencio. Durante estos meses no he vuelto a hablar con Laura. Su nombre ya no aparece en ningún sitio, ni en mis redes, ni en mi teléfono, ni en las conversaciones con los pocos amigos que quedaron después del divorcio. Algunos intentaron interceder, pensar que podía haber reconciliación, pero los corté rápido. No hay reconciliación posible cuando alguien cruza un límite de esa forma. Ella se marchó a otra ciudad, según supe por casualidad. Encontró un trabajo nuevo, lejos de todo lo que la unía a nuestra historia. No me molesta saberlo, pero tampoco me genera curiosidad. Su vida dejó de tener relación con la mía el día que decidió mentirme con plena conciencia de lo que hacía. Lo curioso es que el proceso posterior no fue tanto de tristeza como de aprendizaje. Me di cuenta de lo fácil que es perder la identidad cuando te defines a través de alguien más. Pasé años moldeando mis decisiones en función de lo que ella quería o esperaba. Cada plan, cada compra, cada viaje, todo giraba en torno a nosotros, no a mí. Cuando eso desapareció, tuve que empezar desde cero, y no me refiero a lo material. Me refiero a lo interno, a lo que uno hace cuando tiene que decidir quién es sin depender de nadie. Empecé por cosas pequeñas, cambiar el horario, volver al gimnasio, cocinar solo, limpiar la casa sin pensar en dejarle espacio a otra persona. Parece insignificante, pero cada gesto era una forma de reconstruir una autonomía que había olvidado. Una tarde de abril decidí vender el piso. No porque me doliera vivir allí, sino porque sentía que ese lugar era un archivo muerto. Cada habitación tenía una historia que ya no me pertenecía. Lo puse en venta, lo mostré a varias parejas jóvenes que me recordaban a nosotros cuando todo empezaba, y finalmente lo vendí sin emoción. Con ese dinero alquilé un apartamento más pequeño cerca del mar. No era un intento de empezar de nuevo con simbolismos, simplemente necesitaba un espacio limpio, sin huellas, donde nada me recordara lo que fui. Allí organicé mi vida de manera más simple, con menos cosas y menos ruido. Al principio costó adaptarse a la soledad. No por la falta de compañía, sino por la ausencia de alguien que llenara los espacios vacíos de conversación. Me acostumbré a comer solo, a dormir sin escuchar otra respiración al lado, a no tener a quien contarle las pequeñas cosas del día. Pero poco a poco esa ausencia dejó de ser dolorosa y se volvió una forma de calma. Aprendí que la compañía no se mide en presencia, sino en la paz que uno siente cuando no necesita fingir. Ya no me despierto pensando en lo que podría haber sido, ni me acuesto repasando lo que pasó. El pasado se convirtió en una especie de registro cerrado que no necesito consultar. A veces, sin embargo, vuelven los recuerdos. No como nostalgia, sino como comprobación de que existió. Alguna canción, una calle, una foto vieja en la que aparecemos sonriendo. No me producen rechazo ni ternura, solo un reconocimiento breve de que eso formó parte de mí. No intento borrarlo, porque hacerlo sería negar los años que me enseñaron más de lo que cualquier victoria podría haberme dado. Aprendí lo que es el límite, lo que significa perder la confianza, y lo que cuesta recuperarse sin depender del perdón. También entendí que no todas las traiciones son un final absoluto, algunas son solo la forma más directa de mostrarte quién eres realmente cuando ya no te sostiene nadie. He conocido a otras personas, pero sin la intención de llenar un vacío. No busco repetir una historia ni compensar lo perdido. Si salgo con alguien, lo hago desde un lugar distinto, sin expectativas irreales. Ya no me interesa la idea romántica del amor eterno, solo la honestidad. Prefiero una verdad dura que una mentira cómoda.
Y aunque todavía no he encontrado a alguien con quien compartir más que una conversación o una cena, no tengo prisa. No necesito probar que superé nada. La superación no se demuestra con nuevas relaciones, sino con la tranquilidad de no necesitar vengarse de lo vivido. Hace un par de meses recibí una invitación a una boda. Era de un amigo en común con Laura. Dudé en ir, no por ella, sino porque sabía que la posibilidad de encontrarme con alguien que mencionara su nombre era alta. Al final fui, y efectivamente alguien la nombró durante la cena. Dijo que había vuelto a rehacer su vida, que se veía feliz. No sentí nada. Ni molestia ni alivio. Solo un pensamiento breve, que todos, tarde o temprano, encontramos la manera de seguir. Y eso era todo lo que quedaba por entender. Mi familia tardó más que yo en cerrar el tema. Mi madre, sobre todo, no podía entender cómo había pasado algo así sin que yo lo notara. Me repitió durante meses que era demasiado confiado. Tenía razón, pero no la corregí. Prefiero haber confiado y fallado que vivir en un estado de sospecha constante. La confianza no se mide por el resultado, sino por la capacidad de darla sin miedo. Si después te traicionan, el error no fue confiar, sino no saber irte a tiempo. Y de eso sí aprendí. Hoy vivo sin grandes planes. No tengo prisa por casarme de nuevo, ni por formar una familia. Me centro en lo concreto, mi trabajo, mi salud, mis amigos cercanos. A veces viajo los fines de semana, a lugares pequeños, sin decirle a nadie. Me gusta esa sensación de movimiento sin destino fijo. No busco cerrar heridas con simbolismos, simplemente mantener la vida en marcha. Cada día que pasa sin pensar en lo que me hicieron es una victoria silenciosa, pero suficiente. De Laura no sé nada más, y si algún día vuelve a buscarme, no sé si responderé. No por rencor, sino porque no tengo nada nuevo que decirle. La última vez ya lo dije todo. Me quedo con la certeza de que sobreviví a lo que creí que no podría soportar, y eso basta para cualquier futuro. Lo que pasó no me define, solo me cambió la forma de ver las cosas. Y si alguna vez me preguntan qué aprendí de todo esto, la respuesta es simple: aprendí a reconocer cuando algo está roto y a no intentar repararlo cuando la otra persona fue quien lo rompió a propósito. El tiempo no cura, solo ordena. Pone cada recuerdo en su lugar y deja de doler cuando ya no intentas entenderlo. Y aunque no hay nada heroico en lo que viví, hay algo honesto: la aceptación. No todo termina con reconciliaciones, a veces simplemente se acaba. Y en esa simpleza encontré algo parecido a la paz.